Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio aquí en Negocios Televisión, donde siempre miramos a la última hora de la jornada, la economía, lo que sucede en los mercados. Hoy tono mixto, por cierto, en Europa, a medida que vamos esperando también a los datos que van a llegar en el viejo continente en los próximos días, sobre todo datos de inflación, esto va a ser la clave. Y la clave hoy también, cómo abra Wall Street después del frenesí causado por los resultados de Nvidia la pasada semana. Hoy, por cierto, día 26 de febrero, ya saben que este fin de semana se cumplía un aniversario, trágico aniversario, más bien el de la guerra en Ucrania. 2 años hace ya desde que Rusia decidió invadir Ucrania, y por eso hoy, en la sección de economía, hoy vamos a centrarnos precisamente en esto, en qué ha ocurrido a partir de aquí en términos económicos, desde que el 24 de febrero de 2022 Rusia decidió finalmente llevar a sus tropas dentro del territorio de Ucrania. 2 años han pasado ya, y desde luego que han pasado muchas cosas económicamente hablando. Piensen, por ejemplo, subidón de precios en la energía por la menor dependencia de la energía barata de Rusia, consecuente subida también de la inflación en Europa, por supuesto, y luego después las subidas de tipos que han acabado provocando que Europa ahora mismo esté en una situación de casi recesión técnica. Y sobre todo, lo que hemos tenido a base de bien en estos 2 últimos años es una guerra económica de sanciones contra Rusia por parte de Occidente, que esta guerra de sanciones, decían desde Occidente al principio, que casi ya iba a terminar prácticamente con la economía rusa tal y como la conocíamos a día de hoy. Finalmente la situación no ha sido así, la verdad. 2 años después del comienzo de esa terrible guerra, lo cierto es que aquí esos pronósticos no se han cumplido. De hecho, más bien lo contrario. Quien está a punto de entrar en una recesión técnica ahora mismo es Europa, el viejo continente, mientras que Rusia, por otra parte, está creciendo a un ritmo del 3,6% en 2023, que se dice pronto que es incluso una cifra superior al crecimiento de Estados Unidos, que ronda también el 3% en 2023. Hemos escuchado en estos 2 años, largo y tendido, al presidente ruso alardear de esto, de que las sanciones no iban a surtir efecto y que Rusia finalmente está en una situación económica mucho mejor que la de Europa. La última vez que lo hizo, en diciembre del año pasado. Vamos a recordar cómo lo decía. In the 10 months of this year, the Russian GDP has increased by 3.2%. Today, it is even higher than before the sanction offensive of the West. At the end of this year, we're all expecting that the GDP would increase by at least 3.5%. You are all aware that this is a very good figure for the Russian economy. Russia is the largest economy of Europe. Our growth rate is higher than in all the... Pero vamos a retroceder en el tiempo. Vamos a intentar hacer una cronología económica de lo que ha supuesto esta guerra de Rusia en Ucrania en estos últimos 2 años y todo lo que ha pasado por el camino, que no han sido pocas cosas, desde luego. Ahora vamos a ponernos en el caso de que estamos ya en el preludio de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Los países de Occidente en ese momento, ¿qué es lo que están haciéndose? Todos ya saben realmente lo que va a ocurrir, a pesar de que a nosotros no nos digan nada, por lo menos públicamente. Y claro, ya se están empezando a preparar ante la posibilidad de que Rusia acabe mandando sus tropas a Ucrania. Claro, ¿cómo puede responder Occidente a una cosa así si no quiere meterse en la guerra, si no quiere entrar en términos bélicos ya con Rusia? Pues claro, la opción que tenía Occidente en este caso era librar una guerra económica contra la potencia de Vladimir Putin. ¿Cómo? A través de un sistema sofisticado, articulado a través de sanciones. Vamos a recordarlo. Russia will pay an even steeper price if it continues its aggression, including additional sanctions. No longer raise money from the West and cannot trade in its new debt on our markets or European markets either. Today, the UK is sanctioning the following 5 Russian banks: Rossiya, IS Bank, General Bank, Promzyaz Bank, and the Black Sea Bank. So today, in coordination with allies and like-minded partners, Canada is announcing a first round of economic sanctions. These sanctions are a major step and target those responsible for violating the sovereignty and territorial integrity
Poco a poco, en cuestión de días, Rusia tenía bloqueadas sus reservas en euros y en dólares, que eran muchas, por cierto, más de 300.000 millones de dólares. Rusia también dejó de tener acceso a los mercados de deuda mundiales y muchos de los bancos rusos acabaron siendo sancionados, como decía Boris Johnson, el entonces primer ministro británico, que lo estábamos escuchando justo ahora. Bueno, eso solo fue el principio de un ataque sin precedentes, sin duda, desde Occidente hacia Rusia. A día de hoy, dice la BBC que Occidente ha impuesto más de 16.500 sanciones contra Rusia y todas centradas en una sola cosa: el dinero. Semanas después de la invasión de Rusia sobre Ucrania, claro, los líderes europeos salían a explicar un poco qué es lo que podía pasar o lo que, en su opinión, iba a ocurrir casi a ciencia cierta. Escuchábamos como decían que las sanciones iban prácticamente a suponer todo un golpe económico a la potencia de Rusia, básicamente, y que eso iba a acabar mermando su maquinaria de guerra y, por lo tanto, iba a mermar su capacidad de financiar la guerra en Ucrania, con lo cual sanciones equivalía, según la ecuación del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, en definitiva de Occidente, eso equivalía, las sanciones eran igual a guerra en Ucrania, se iba a terminar. Así explicaba este concepto Josep Borrell. This will be another major blow to the economic and logistic base upon which the Kremlin is building the invasion and taking the resources to finance it. Era el mes de marzo, justo unos días después de que terminara, de que empezara más bien esa guerra en Ucrania. ¿Y qué es lo que ocurre en el mes de marzo aproximadamente todos los años? Reunión del Banco Central Europeo. Claro, era un momento donde todos nos estábamos preguntando cuáles iban a ser las consecuencias de la guerra en Ucrania, consecuencias económicas y sobre todo las consecuencias de que nosotros desde Europa impusiéramos esas sanciones por el momento financieras a Rusia. Bueno, pues entonces Lagarde ya estaba dando en el clavo y comentando precisamente cuáles podían ser esos efectos, esos impactos. Entonces, lo que todavía decía Lagarde era que no se había visto por el momento ningún efecto de que varios bancos rusos hubieran sido excluidos del sistema de finanzas mundial, el SWIFT. The financial sanctions against Russia, including the exclusion of some Russian banks from SWIFT, have so far not caused severe strains in money markets or liquidity shortages in the euro area banking system. Pero claro, si Occidente de verdad quería hacer daño a Rusia, tenía que apuntar y disparar directamente a un negocio que le generaba una gran cantidad de ingresos. Y en este caso hablamos del negocio de la energía. Ya saben que Rusia era uno de los mayores productores de energía del mundo, uno de los mayores productores de gas, uno de los mayores productores de petróleo. Y claro, eso también hay que decir que era bastante polémico el hecho de que desde Europa precisamente se fuera a castigar directamente al negocio petrolero y gasístico de Rusia, básicamente porque podía suponer pegarnos un tiro en el pie a nosotros mismos. Eso era lo que muchos decían ya en su momento, porque Rusia era entonces uno de los mayores productores de energía del mundo y uno de los mayores vendedores de energía para Europa. De hecho, entonces se decía que el 40% del gas, el 40% de la energía que se consumía en Europa venía de nuestra vecina Rusia. Claro, lo bueno para los europeos de Rusia y de que fuera un gran productor de energía era que estaba aquí al lado y por lo tanto importar esa energía era bastante más barato que hacerlo desde otros grandes productores como podía ser productores de Oriente Medio o incluso productores de Estados Unidos, como es el caso, por ejemplo, de ahora mismo, que es a quien más se le está comprando energía. Bueno, claro, comprarles energía a Rusia había sido ya prácticamente una tradición. De hecho, había países como Alemania que habían construido su modelo energético un poco en base a esa energía tan barata que llegaba desde Rusia para poder inyectar toda esa energía a ese sistema industrial tan desarrollado en Alemania y hacer de Alemania una de las grandes potencias industriales del mundo en base a, entre otras cosas, una fuente de energía muy barata, la de Rusia. Claro, tanto es así que incluso estaba en construcción un proyecto llamado Nord Stream 2, que seguro que les suena mucho, que era el segundo gasoducto que iba a conectar Rusia y Alemania para mandar gas natural ruso a Alemania y por consecuente también a toda Europa. Pero Rusia estaba ganando demasiado dinero con todo este negocio del petróleo, del gas, de la energía. De hecho, según la Agencia Internacional de la Energía, los ingresos de los impuestos y de los aranceles sobre el sector petrolero y gasístico en Europa suponían entonces, en enero de 2022,
un 45% de todo el presupuesto federal de Rusia, es decir, que casi la mitad de todo el presupuesto ruso venía de la energía, del petróleo y del gas, de lo que cobraba el Estado en materia de impuestos y en materia de aranceles por exportar esa energía. Bueno, aquí de hecho pueden ver cuántos millones ganaba a diario Rusia con la exportación de energía. Lo pueden ver también señalado en función del tipo de energía que estemos hablando. Lógicamente el gas, el petróleo es lo que más ingresos estaba generando a Rusia en un principio, y ven cómo justo después de que comience la guerra, en torno al mes de febrero, bajan de esa manera tan importante esos ingresos. Bueno, mes y medio después de la guerra, de que hubiera comenzado ya, Europa, claro, estaba siguiendo pensando maneras en las que podía castigar a Rusia. Todo esto todavía no se había tocado absolutamente nada de la energía. Se estaba empezando a barajar el tema del gas, eso sí. Bueno, pues una de esas medidas que podía aplicar Europa estaba relacionada directamente con la energía, con el petróleo ruso, con el gas ruso. Y entonces ya Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, lo debatía con el resto de los parlamentarios. Yo considero que las medidas aplicadas al petróleo y al gas también van a ser necesarias, antes o temprano. Vamos a prohibir a los buques rusos el atracar en puertos de la Unión Europea. Vamos a prohibir transacciones bancarias a más bancos rusos para debilitar aún más el sistema bancario, y nos coordinaremos con nuestros socios del grupo del G7. Señoras y señores, el presidente Biden y el presidente Zelensky. Bueno, aunque se tardó en llegar a un acuerdo, de hecho se tardó casi un año desde que comenzó la guerra, porque comenzó en febrero y ya saben que no fue hasta final de año 2022 cuando ya se empezó a poner en marcha algo de estas medidas contra el petróleo y contra el gas de Rusia. Entonces, ya a finales de 2022, principios de 2023, ya tenemos una especie de acuerdo y el G7 pacta imponer un tope al petróleo ruso, y Europa decide prohibir la importación de crudo ruso a través del mar. Claro, un poco antes también se había sancionado el gas ruso, que decíamos era una de las principales fuentes de gas de Europa, para la demanda que tenía Europa. Claro, ya saben que el gas se utiliza para generar energía a partir del ciclo combinado, y por lo tanto del precio del gas también depende el precio de la luz, el precio de la electricidad, y por eso justo cuando empezó la guerra y por lo tanto empezaba ya a terminar esa dependencia de Europa del gas ruso, se disparaba el precio del gas, disparando a su vez también el precio de la luz. De hecho, fíjense, estos son precios en España, precios mayoristas para la luz, y teníamos ese máximo en torno a los 700 euros el megavatio hora en torno al mes de marzo aproximadamente, es decir, solo unas semanas después de que comenzara esa guerra, esa invasión de Rusia sobre Ucrania. Bueno, es curioso, pero ya en los primeros días tras la invasión, que fue, ya saben, el 24 de febrero, expertos, como es el caso de José María Oquín, ya nos avanzaban, ya nos avisaban de que las sanciones quizá no iban a ser tan efectivas como nos estaban vendiendo desde las autoridades. Inmediatos, y tampoco creo que estas sanciones vayan a ser muy efectivas como para hacer cambiar a Rusia su comportamiento. A lo mejor para mantenerlo en las fronteras actuales, ¿no? Pero no creo que más, ¿no? Entonces, yo creo que después de estos 2 días empezaremos a asimilar una cierta normalidad, dando ya por seguro que Ucrania va a estar bajo el dominio de Rusia de la manera. Bueno, el tiempo iba pasando, las sanciones no parecían que fueran a tener mucho efecto sobre Rusia y sobre su guerra en Ucrania, pero entonces los líderes europeos salían un poco a intentar convencer al resto de que en realidad esto era cuestión de tiempo, de que en el corto plazo no se iban a ver los efectos de las sanciones. Y es verdad que entonces había expertos que estaban también de acuerdo, que era difícil en el corto plazo ver esos efectos económicamente hablando en la economía de Rusia de las sanciones que estaba ya aplicando Europa y Estados Unidos también, en definitiva Occidente, contra el país de Vladimir Putin. Y entonces salían líderes, como es el caso de Josep Borrell, alto representante de política exterior, a decir básicamente que las sanciones eran una especie de veneno de acción lenta. Incluso Borrell llegaba a citar el caso del arsénico como una analogía de lo que realmente suponía para la economía rusa las sanciones. Y decía que, claro, como en el arsénico, en este caso las sanciones eran un veneno de acción lenta para el que se necesitaba tiempo, porque la reacción a este veneno era muy lenta.
Las sanciones son un veneno de acción lenta, como los que están hechos en base a arsénico. Tarda en producir sus efectos, pero lo hacen, y lo hacen de una forma irreversible. El 45% de la dependencia tecnológica de Rusia es con respecto a Europa. Sus fábricas de coches y aviones están trabajando, han perdido el 80% de su capacidad. Sí, el rublo es fuerte artificialmente, pero la economía rusa va a pagar un precio altísimo. Bueno, a día de hoy, a 26 de febrero de 2024, ya han pasado 2 años de la guerra en Ucrania y a día de hoy es verdad que económicamente hablando, quizá no podríamos decir, aunque hoy lo vamos a intentar averiguar, no se lo vamos a decir nosotros, se lo vamos a preguntar directamente a los expertos, si es verdad eso de que las sanciones han actuado como un veneno de acción lenta para Rusia, porque ya han pasado 2 años desde que se puso en marcha el primer paquete, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, ya vamos por 12 paquetes concretamente de sanciones contra Rusia. Y aún así, de momento, como digo, económicamente hablando, lo cierto es que Rusia no va del todo mal. Su economía crece mientras la europea está en un estancamiento absoluto económicamente hablando y prácticamente en una recesión técnica. Fíjense ustedes en ese gráfico, ahora enseguida se lo explico, pero es una comparación de datos de PIB que salen todos los meses y están en términos interanuales, para que lo sepan ustedes. Bueno, como ven, Rusia, justo al principio de la guerra, este es el gráfico de Rusia del PIB, justo cuando comienza la guerra, aproximadamente en 2022 a principios, que es más o menos aquí, fíjense que el dato de PIB empieza ya a haber una contracción justo nada más después de que comience la guerra. Esto para el caso de Rusia. En Europa, aquí no vemos que la guerra realmente haya afectado nada durante los primeros meses después de la guerra. De hecho, comienza más o menos aquí. Y fíjense que aquí estamos creciendo en torno a un 5%. ¿Por qué? Bueno, pues sobre todo porque veníamos de un decrecimiento, ya saben, de que cotas del 15% aproximadamente a raíz de la pandemia. Entonces, claro, cuando empieza la guerra, en el dato de PIB que sale mensualmente interanual en Rusia, empezamos a ver una caída económica. ¿Qué ocurre? Que acaban pasando los meses, va pasando el tiempo y a medida que en Rusia se van recuperando, fíjense ustedes como más o menos a mediados del verano pasado aproximadamente, más o menos entonces, empezamos a ver una recuperación muy importante en la economía de Rusia, con unos crecimientos del entorno del 5% interanual para los datos de PIB que salen todos los meses. Y mientras tanto, ¿cuál es la fotografía en Europa? Pues todo lo contrario. Aquí estamos viendo crecimiento, es verdad, no estamos viendo una contracción de momento, pero fíjense en el crecimiento tan bajito que estamos viendo y cómo va desacelerándose también ese crecimiento, con lo cual parece que Rusia sufre mucho al principio de la guerra, pero al final, bueno, al final de la guerra no, pero ahora mismo en el presente, sufrir económicamente, lo que se dice sufrir, pues no parece que esté sufriendo mucho. Realmente quien sí que está sufriendo es Europa, que está registrando un estancamiento clarísimo económicamente hablando y casi en recesión técnica, con un crecimiento prácticamente de cero. De hecho, por eso no vemos ahí ninguna barrita. Bueno, entonces, ¿esto quiere decir que las sanciones a Rusia no han funcionado, que seguramente lo que muchos de ustedes también se estarían ahora mismo empezando a plantear? Bueno, lo que quiere decir básicamente es que Rusia al final supo cómo contrarrestar los efectos de esas sanciones, aunque insisto, hoy lo vamos a analizar en detalle a partir de las 5 de la tarde con 3 expertos en geopolítica y en economía, para explicarnos cuál ha sido el modelo de Rusia para evitar que esas sanciones actuaran a modo de arsénico, como decía Josep Borrell, y acabaran afectando lentamente a su economía, porque a la vista está que lentamente no le ha afectado. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho Rusia? Que les decía antes, algo ha hecho, ha sabido hacer algo para evitar esas consecuencias económicas. Bueno, pues por ejemplo, entre otras cosas, ¿qué es lo que ha hecho? Pues a pesar del tope al petróleo del G7, Rusia se ha puesto a vender crudo y lo ha hecho a través de la llamada flota fantasma de Vladimir Putin, con más de 1000 buques petroleros surcando los mares y vendiendo petróleo por encima del tope de los $60 el barril. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía dice que todavía a día de hoy Rusia exporta 8,3 millones de barriles diarios, que no es poco desde luego, y todo gracias a que al final también ha sabido a quién mandar los barriles que estaba dejándole de mandar a Europa, a India.
y a China sobre todo, grandes compradores también de petróleo. Además, Rusia también ha conseguido sortear las sanciones sobre los productos occidentales que Occidente había decidido que ya no iba a vender a Rusia. Productos, por ejemplo, como los productos tecnológicos que podían servir para que Rusia utilizara en su guerra, entre otras cosas, por ejemplo, material militar, drones, etcétera, que de hecho ha sido una de las últimas incorporaciones a esos paquetes de sanciones. Bueno, pues parece que aquí Rusia ha sido suficientemente perspicaz como para comprárselo a otros países que estaban comprando a su vez estos productos de Europa. Por ejemplo, Kazajistán, entre otros, Bielorrusia, Georgia, le compraban esos productos a Europa y después Rusia acababa comprándoselos a estos países, a Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, entre otros. Así que al final Rusia acababa comprando el mismo producto, pero a otro comprador o a otro vendedor en este caso. Bueno, y mientras tanto, ¿qué ocurría entre todo esto por parte de Rusia? ¿Qué estaban diciendo desde el gobierno ruso? Porque aquí hemos escuchado a Lagarde, hemos escuchado a Josep Borrell, hemos escuchado a Charles Michel, pero ¿qué decían desde el gobierno? Bueno, pues, por ejemplo, Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, se jactaba de que al final las sanciones habían salido para perder a Europa y para ganar a Rusia. Поэтому путь санкций, мы всегда это говорили, это путь в никуда. Если западные страны хотят своим положением, которым они кичились и которые всем рекламировали, давайте работать на основе тех принципов, которые мы заложили в основу глобализации. Теперь они хотят эти принципы грубо нарушать в угоду своим геополитическим играм, в угоду своим... Bueno, pues Lavrov decía aquí en este fragmento que las sanciones, consecuencia, ya saben, de la guerra en Ucrania, han reconfigurado el mundo básicamente y que la crisis energética provocada por las sanciones al gas ruso acabó disparando la inflación en Europa, además también de otros motivos. Los tipos de interés tuvieron que dispararse por ello, ya lo saben, y a pesar de que muchos insistían en que la inflación realmente en Europa era una inflación de oferta y por lo tanto no hacía falta subir los tipos de interés, eso era uno de los argumentos, ya saben que aquí... Bueno, es un espacio de reflexión y quizá también a consecuencia de esa subida de tipos de interés, a día de hoy estamos donde estamos precisamente en Europa, al borde de una recesión técnica, y a eso súmenle también el papel de Estados Unidos, que ya saben que al final, entre todo esto, acabó consiguiendo venderle grandes, enormes cantidades de gas natural licuado a Europa, porque Europa ya no podía comprárselo a Rusia. Vamos a escuchar también cómo Joe Biden y von der Leyen entonces, ya en marzo de 2022, hablaban desde luego con bastante alegría por parte del presidente Biden sobre ese acuerdo que habían firmado en torno a la compra de gas natural licuado. To address the first point, the United States, together with our international partners, we're going to work to ensure an additional 15 billion cubic meters of liquefied natural gas, LNG, for Europe this year. And as the EU works to discontinue buying Russian gas well before 2030, it will also work to ensure additional EU market demand for 50 billion cubic meters of LNG from the United States annually by 2030. We are right on track now to diversify away from Russian gas and towards our friends and partners, reliable and trustworthy suppliers. Bueno, pues este sin duda ha sido una también de las grandes consecuencias de la guerra en Ucrania, la mayor dependencia de Europa energéticamente hablando de Estados Unidos, y parece sin duda que como conclusión lo que podemos decir es que la guerra de Rusia en Ucrania ha debilitado a Europa en última instancia, ha impulsado también el papel de Estados Unidos como principal exportador energético del mundo, y lo que ha conseguido, o más bien lo que no ha conseguido esta guerra, es que Rusia se acabe hundiendo económicamente como nos estaban vendiendo muchos líderes europeos, como es el caso de Josep Borrell. Bueno, de este tema pasamos al siguiente que también queremos hablarles en el día de hoy. Pasamos de Europa a Estados Unidos, que ya saben que, bueno, por cierto, es un país con un papel indispensable, sin duda, en la guerra, porque igual que en la OTAN no es nada sin Estados Unidos, y Ucrania tampoco va a comportarse de la misma manera en la guerra sin la ayuda de Estados Unidos, ayuda económica, por supuesto, y ahora la guerra parece que está tomando un camino distinto, puesto que no parece que en el horizonte vayamos a encontrarnos con la aprobación de esa ayuda de 60.000 millones a Ucrania. Zelensky está intentando apretarle las tuercas, básicamente, a los políticos de Estados Unidos. El presidente ucraniano ya le ha dicho a Estados Unidos que Ucrania necesita dentro de un mes la ayuda de 60.000 millones de dólares, que actualmente se encuentra estancada en un punto
muerto en el Congreso de los Estados Unidos. El ucraniano ha dicho directamente que su posición en el campo de batalla va a ser más débil sin la ayuda de Estados Unidos. Ha dado, por ejemplo, ha dado como ejemplo más bien los sistemas de defensa aérea, los Patriot, fabricados en Estados Unidos, que dice que han ayudado a proteger ciudades clave de los misiles rusos, pero que claro, cuestan alrededor de 1.500 millones de dólares y que Ucrania no se puede permitir si no cuenta con el apoyo económico de Estados Unidos. Bueno, más importante, Europa no les vale a los ucranianos tampoco. Zelensky, de hecho, ha dicho que Europa no podría reemplazar a Estados Unidos en términos de suministro de armas. Ha señalado directamente, pues, por ejemplo, la escasez de sistemas de defensa del viejo continente, y eso que aún así la Unión Europea ya ha proporcionado a Ucrania un paquete de ayuda de 50.000 millones de euros, que se dice pronto. Pero de todas maneras, aún así, ha pasado mucho tiempo desde que Estados Unidos dijo que se le iban a agotar los recursos más bien para Ucrania. Hace mucho tiempo que Estados Unidos sigue intentando desbloquear esa ayuda de 60.000 millones en el Congreso y aún así sigue habiendo grandes figuras, como es el caso de Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, que insisten en que vamos a tener, una aprobación de esa ayuda en el Congreso. Así lo decía hace unos días. I welcome that the European Council has approved an important new package of aid to Ukraine, and I expect the US to follow suit. This is vital. Putin must realize he will not get what he wants on the battlefield. Pero lo cierto es que a Biden se le acumulan los problemas y sobre todo derivados de las elecciones midterm que acabaron haciendo que los republicanos tuvieran un peso más importante entre los legisladores. Y entre esos problemas está la financiación al gobierno, que por cierto, esta semana también está a punto de terminarse. El viernes de madrugada, la madrugada entre el viernes y el sábado es clave porque como para entonces el gobierno no haya conseguido un acuerdo en el Congreso, habrá cierre de la administración de Joe Biden, cierre del gobierno de Estados Unidos con las consecuencias que eso tiene. De momento ha conseguido evitarlo. Vamos a ver si esos pasitos que da temporalmente hablando, porque siempre son acuerdos temporales, vuelven a darse ahora esta semana, porque va a ser clave lo que pueda ocurrir a partir de ahora. Bueno, y por último, rápidamente miramos al sector empresarial. Llevamos un tiempo de publicación de resultados del sector bancario en Europa, un sector sobre el que se nos insiste por activa y por pasiva desde las autoridades en que está perfectamente, a pesar de que cada vez hay más dudas también sobre cómo puede afectar el inmobiliario comercial, sobre cómo pueden afectar también las advertencias que han ido haciendo algunos bancos, como es el caso del Deutsche Pfandbriefbank, que ha hablado incluso de una crisis inmobiliaria tan fuerte como la de 2008. Y bueno, hablan tan perfectamente de los bancos las autoridades que, claro, ellos, los bancos, con unos beneficios récord en 2023 gracias a las subidas de tipos, pues al final se lo han acabado creyendo. Y ahora la banca europea ha puesto en camino una lluvia de millones para sus accionistas. En concreto, lo que han anunciado es que van a retribuirles con 120.000 millones, que se dice pronto, de euros, gracias a las cuentas de 2023. Bueno, como les decimos, llevamos ya un tiempo que los bancos tienen motivos para creerse que ahora es cuando pueden realmente retribuir al accionista y que el accionista se sienta algo más contento con también el comportamiento que tienen estas entidades de cara a ellos. En primer lugar, porque las autoridades también los han puesto por las nubes. De hecho, sin ir más lejos, escuchen por ejemplo a Lagarde en noviembre de este año pasado, alabando lo fuerte que estaba el sector bancario, como para que un accionista no diga ¿y por qué no me da a mí más dividendos? We have a strong banking sector in Europe. It has transformed from a shock propagator into a shock absorber, and under European supervision, banks are now more alert to new risks that may lie around the corner. Is it perfect? No, but much stronger. Perfecto, no, dice Lagarde, no es como está el sector financiero, pero dice está más fuerte y con los números del año pasado, pues desde luego que los bancos fuertes están. Bueno, hoy Financial Times cuenta que los bancos europeos tuvieron unos beneficios inesperados de 100.000 millones en los últimos 2 años, gracias precisamente a ella, a Christine Lagarde, a la presidenta del Banco Central Europeo, y a sus subidas de tipos de interés tan fuertes, básicamente porque el BCE ha subido tanto los tipos que los bancos han trasladado esa subida a los préstamos que ellos realizan a su clientela, pero a su vez no han trasladado esa subida a los depósitos, que es el dinero que ellos pagarían a sus depositantes. Y esa diferencia, ese margen, ha hecho que este año 2023 hayamos visto unos resultados de récord para los bancos. A esto hay que sumarle también ahora que, bueno, las autoridades están celebrando, como digo, pues que los bancos están tan fuertes, y a todo esto también hay que
pensar que los inversores llevaban en una temporada viendo cómo, por ejemplo, teníamos al sector bancario siendo la diana de los políticos en términos de impuestos, con ese impuesto a la banca, y además también la diana del Banco Central Europeo diciendo que, ojo, había que prohibir los dividendos. Bueno, pues todo esto está haciendo que los bancos estén muy contentos, dando muchos dividendos, mucha retribución al accionista en este momento, y nos preguntamos, ¿de verdad ahora, en un momento donde los tipos de interés van a empezar a bajar, esto es necesario? ¿Qué nos está indicando sobre los bancos, que piensan que en realidad la bajada de tipos no está tan cerca y por eso retribuyen tanto a sus accionistas? Bueno, con esto lo dejamos aquí, la sección de economía hoy, y nos vamos ahora sí a repasar la apertura del mercado, que ya han visto ustedes, acaba de abrir ahora mismo. Mercado americano que venía en el pasado viernes de unas subidas que tampoco eran tan importantes, pero que veníamos sin duda de una semana espectacular en términos de crecimiento bursátil. Veíamos incluso subidas de en torno al 3% en algunos días del Nasdaq 100 y aumentos, subidas, revalorizaciones que nos habían llevado a, por ejemplo, en el caso de Nvidia, a cotizar ya por encima del billón de dólares, de los 2 billones de dólares, perdón, que se dice pronto. Bueno, pues ya tenemos la apertura de sesión hoy en Estados Unidos, apertura en positivo con subidas del 0,16 para el Dow Jones, por ejemplo, hasta los 39.130 puntos, un Dow Jones que, por cierto, hoy tiene un nuevo integrante, que es Amazon. Veremos también esta compañía cómo se comporta. S&P 500 subiendo hoy también una décima, un 0,11%, por encima de nuevo de los 5.000, rozando los 5.100 puntos otra vez, y el Nasdaq hoy también con subidas importantes de más del 0,2%, un Nasdaq 100 que vuelve a ver cómo Nvidia es el foco de todas las miradas. Hoy la compañía, después del subidón que llevaba la semana pasada, sigue subiendo y está ya rozando los $800 la acción, un nivel muy redondo, ya lo saben, aunque supone de nuevo otro máximo histórico para la compañía de microchips, 1,7% de subida, $800, ya $801,91 para la acción, que vale ya más de 2 billones de dólares. Hacemos una pausa y estamos de vuelta enseguida con más análisis. Les contamos cuáles son también los protagonistas de la sesión. Hoy también, por cierto, protagonismo para Berkshire Hathaway, compañía de Warren Buffett, ya lo saben, que publicó resultados en los últimos días y que está subiendo hoy un 1,2%, cuando ha llegado a hacerlo más de un 5% en preapertura. Así que vamos a ver también cómo continúa la sesión de hoy. Hacemos una pausa y volvemos con el análisis.